Hola familia, ¿qué tal estáis? Fijaos qué pedazo de guiso de garbanzo con calabaza nos hemos preparado hoy para estos días de frío que ya están viniendo. Si os apetece saber cómo lo hemos hecho, acompañadme que vemos la intro y empezamos. Hola familia, bienvenidos a Cocina con Patri, el canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, divertidas y muy ricas. Así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañarme porque empezamos. Bueno familia, pues vamos a empezar con este guisito que nos va a venir de lujo para estos días de frío. Entonces vamos a empezar a preparar el majado. Entonces para ello ponemos una sartén a fuego medio y le vamos a echar una cantidad generosa de aceite de oliva, como no, virgen extra, y vamos a esperar a que coja temperatura. En el momento que el aceite nos ha cogido temperatura, vamos a echar los ajos y los vamos a tener, yo calculo que unos 5 minutillos hasta que estén doraditos. Bueno, pues los ajitos ya los tenemos doraditos, pues los vamos a sacar y los vamos a reservar en un platito o en un cuenco, y en el mismo aceite donde hemos dorado los ajos vamos a echar la rebanada de pan de molde y la vamos a freír. Vamos a tenerla en aceite como hasta ahora, a fuego medio, hasta que se nos dore y se nos fría bien el pan. Mirad, el pan ya lo tenemos frito. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser sacarlo y reservarlo en un plato mientras se nos enfría un poquito. Bueno, pues vamos a ponernos ya con el guiso en sí. Entonces ponemos un puchero bastante amplio con el fuego a medio gas, vamos a darle más que rock and roll, una baladita, y echamos un buen chorro de aceite de oliva, como no, claro, virgen extra. En el momento que el aceite nos ha cogido un poquito de temperatura, echamos la cebollita que la hemos cortado muy finita, para que luego cuando se cocine la cebolla prácticamente desaparezca y no la notemos. Le echamos sal al gusto y lo mezclamos un poquito. Y como os digo, vamos a dejar que la cebolla se nos vaya pochando poquito a poquito, despacito, no tengáis prisa. Bueno, pues mientras se nos está pochando la cebolla, vamos a hacer el majado. Entonces, en una picadora eléctrica, o si no tuvierais en un mortero, echamos los ajos, el pan frito que lo he cortado en trocitos para que entre mejor, el comino molido, el perejil fresco recién picadito y un poquito de sal. Lo tapamos y le vamos a dar rock and roll del bueno. Esta vez sí que vamos a darle heavy metal del bueno hasta que obtengamos una pasta, una especie de pasta. Bueno, pues la cebolla ya la tenemos pochadita, bien pochadita, tiernecita, transparente. Pues ahora lo que hacemos es echamos el tomate que hemos picado también muy finito, lo removemos así un poquito y lo vamos a cocinar hasta que el tomate haya perdido todo el líquido, todo el agua. Bueno, pues ya tenemos el tomatito cocinado junto con la cebollita. Pues ahora, llegado a este punto, vamos a echar la calabaza que tengo, fijaos, unos trocitos pues aproximadamente del tamaño de los garbanzos, para que luego sean tamaños iguales y nos resulte mucho más agradable en boca a la hora de comer. Bueno, pues lo vamos a echar aquí dentro, lo vamos a mezclar un poquito, vamos a echarle un poquito más de sal y esto lo vamos a tener cocinándose en su propio jugo hasta que la calabaza se nos empiece a poner tiernecita. ¡Uah! No veáis cómo huele esto. ¡Uah! Un guisito casero de estos que ahora con estos días de frío entra, que vamos, es una maravilla. Por cierto, hablando de guisos caseros, ¿habéis oído lo de los huevos fritos de Mercadona? Pero bueno, ¿cómo se les ocurre? 2 huevos fritos envasados. Madre mía, ¿a qué iluminado se le habrá ocurrido la barbaridad de envasar 2 huevos fritos? Que si los veis, flipáis. Vaya pinta que tienen los huevos. A ver si consigo una imagen de esos huevos y os la enseño, porque madre mía, y encima por 1,80, una pasta por 2 huevos fritos. Pero si por un poquito más me compro una docena de huevos y me los frío yo en mi casa como se tienen que freír, con su aceitito de oliva,
con su ajito, esos huevitos con esa puntillita doradita, tostadita. Madre mía, yo no sé qué pensarán nuestras abuelas cuando vean esas aberraciones que nos hace Mercadona. Bueno, no me lío más. Como os digo, vamos a cocinar la calabaza hasta que esté tiernecita. Vamos a hacerla en su propio jugo. Bueno, pues la calabaza ya la tenemos cocinada junto con la cebollita y el tomate. Ahora, a continuación, vamos a echar el majado que hicimos con el perejil, los ajos y el pan frito. Lo mezclamos un poquito para que vayan juntándose los sabores. El majado lo que va a hacer, aparte de darnos un pedazo de sabor de la leche, va a ser que como lleva pan, ese pan nos va a espesar el caldo y nos van a quedar unos garbanzos con calabaza con un caldito espesito que, madre del amor hermoso, es una auténtica locura. Bueno, pues lo removemos un poquito, le echamos 2 hojitas de laurel, el pimentón dulce, lo mezclamos nada durante 10 segundos con mucho cuidado de que el pimentón no se queme, porque si no esto va a amargar más que una subida de impuestos. Y ahora le agregamos el caldo de verduras que hemos hecho con unas verduritas que teníamos en la nevera, las que vosotros queráis. Vamos a mezclarlo bien para que todo el conjunto empiece a soltar todos sus sabores y olores, y esto en el momento que rompa a hervir, siguiendo a fuego medio, lo vamos a tener 15 minutos. Bueno, fijaos, mirad cómo está ya la calabaza. Bueno, la hemos tenido cociendo durante los 15 minutos que dijimos, y ahora lo que vamos a hacer va a ser echar en el guiso los garbanzos. Yo voy a usar garbanzos ya cocidos, pero bueno, si vosotros preferís cocerlos en casa, ya sabéis, desde la noche anterior en agua y luego 1 horita cociendo con un poquito de cebolla, sal y un poquito de laurel. Pero bueno, yo para adelantar trabajo los he comprado ya cocidos. Bueno, vamos a mezclarlo así un poquito todo el conjunto, y esto lo vamos a tener cociendo, como los garbanzos ya están cocidos, otros 10 minutillos más para que los garbanzos cojan todo el sabor de este pedazo de guiso de calabaza. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a darle esos 10 minutos de cocción y servimos. Pues mirad, familia, ya hemos tenido cociendo los últimos 10 minutos los garbancitos con la calabaza. Mirad, fijaos, mirad qué maravilla de plato, con ese caldito, como os dije, espesito, los garbancitos, la calabaza. ¡Buah! Una auténtica maravilla. Ahora que ya estamos en pleno invierno, un platito de estos, ¡buah!, entona a cualquiera. Fijaos qué pedazo de plato nos hemos marcado. Una receta, esta sí que es casera, no como esos huevos fritos envasados que el señor Mercadona nos está vendiendo. Así que, familia, aquí lo tenéis. Espero que lo disfrutéis, que os haya gustado la receta y el vídeo. Si es así, os agradecería como siempre que me dejarais un pedazo de like, y nada más que deciros que si os apetece nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta. Hasta la próxima.